Soy César Willington Chapán, indígena del pueblo Cofán. Amo la protección a la madre naturaleza, mi cultura y mi espiritualidad porque todo esto me ha ayudado para ser lo que soy hoy en día. Me gusta conversar con la gente, con las comunidades y eso me ha llevado a convertirme en un líder. Soy Luis Orlando Hernández Huanga, pertenezco a la organización Camagüey. A mí me gusta mucho participar y apoyar a la gente más necesitada, a pesar de las dificultades que ha habido durante 10 años en cuestión del conflicto, pero ahí seguimos trabajando. Orlando estudió en el resguardo indígena en una pequeña escuela y cuando terminó su primaria, con el apoyo de las monjas lauritas, salió de su resguardo para seguir con sus estudios en Ricaurte. Cuando tuvo la posibilidad de salir del lugar donde había vivido los primeros años de su vida, se encontró con un panorama que lo marcó mucho. Había muy pocos indígenas que compartían el salón de clases con él y eso le hizo sentir que la comunidad indígena estaba abandonada y no había en la ruralidad quien lo representara. Entonces, junto con el apoyo del CRIC, la ONIC y las Lauritas, Orlando y algunos compañeros iniciaron una capacitación para formarse como jóvenes líderes de sus comunidades y en poco tiempo fue elegido concejal del municipio. Para ese momento, su misión principal era trabajar por los derechos de la comunidad, haciendo énfasis en la importancia de hacer presencia institucional en los territorios. Después de completar este periodo, fue 2 veces más concejal, pero antes de terminar el tercero, se vio obligado a renunciar por la violencia que aquejaba el territorio. Después de un tiempo, cuando volvió a la región, fue elegido como coordinador general del resguardo Camagüey, en donde, habiéndose ganado la confianza de las personas de su territorio, fue elegido alcalde por 2 periodos consecutivos. Pero una vez más, la violencia en la región restringió su trabajo y se vio obligado a salir de su tierra después de haber sido secuestrado por las FARC. Hasta el 2015, Orlando pudo volver a su comunidad a acompañar a la organización indígena y en el 2016 fue elegido coordinador del plan de salvaguarda de la organización Camagüey. Willington empezó su formación espiritual desde muy joven, siguiendo las tradiciones de su comunidad, de la fuerza de las montañas, del agua, de los animales y de los secretos de la selva. Se internó en ella para entender, a través de la conexión con la medicina ancestral, el mundo en el que se encontraba y su misión en la vida terrenal. Junto con sus maestros, empezó a entender su cultura, de dónde venían, el origen y la concepción que se debía tener de la vida desde la ley de origen indígena. Entendiendo esto, pudo darse cuenta que todos hacían parte de un territorio que trascendía lo terrenal y que esas fuerzas céntricas de la naturaleza era lo que los Cofán habían llamado la sabiduría. En este proceso fue elegido gobernador del Cabildo y más adelante director de la organización del pueblo Cofán. Pero las expectativas de Willington no terminaron ahí. Entendía muy bien su cultura y sus raíces, pero sentía que en ese proceso de la defensa de su pueblo también debía comprender ese mundo no indígena con el que tenían que relacionarse todos los días y así poder comprender el lugar que ocupaban los indígenas dentro del Estado. Comprendiendo que las bases de la justicia indígena están estructuradas sobre la oralidad, el conocimiento cultural, social y la espiritualidad, en el resguardo Camagüey se vio la necesidad de capacitar a los jóvenes para recuperar una tradición que por la tecnología y nuevas formas de educación se estaba perdiendo. Así, con el apoyo del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID, se inició el proyecto que tenía el propósito de capacitar alrededor de 60 indígenas en la normatividad indígena, en arte y cultura, en el marco de la justicia y en comunicación social como parte del fortalecimiento de la emisora Camagüey Estéreo. Como eje principal del proyecto, en los diferentes talleres se recogió toda la información relacionada con justicia propia y justicia ordinaria para que los jóvenes conocieran e investigaran sobre este tema, ya que el hecho de que se estuviera perdiendo la tradición cultural, social y política indígena exigía que los jóvenes se capacitaran para convertirse en los transmisores de este conocimiento y poder llegar así a los territorios. Desde el eje comunicativo, los jóvenes realizaron investigaciones en territorios sobre justicia propia, comunicación, historia y tradición,
de las cuales surgieron 24 programas radiales en los que se desarrolló a profundidad este tema. En cuanto al arte y la cultura en el marco de justicia, se hizo un trabajo con el que se querían reforzar los valores sociales y culturales en los resguardos indígenas. Para ello, se desarrolló una actividad en la que participaron jóvenes, mujeres y niños y que consistió en tejer en conjunto como parte de su tradición artesanal. Alrededor de esta actividad se querían recuperar las enseñanzas de la siembra, la cosecha, el trabajo de la palma y el tejido, ya que estos eran medios en los que los mayores y las mujeres aconsejaban a los jóvenes. Fue un espacio de enseñanza en el marco de la justicia. Cuando regresó a su comunidad, Wellington se centró en el fortalecimiento del plan de vida de su pueblo, que incluía justicia, educación, derechos humanos y sistema indígena de salud propia. Por eso, con el apoyo del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID, determinaron que el primer punto que se debía tratar era el del territorio, los recursos naturales y el medio ambiente. Entendieron que aplicar la justicia especial indígena no se trataba de copiar la normatividad y sanciones de la justicia ordinaria, sino que había que implementarla a partir de los usos y costumbres que definían el quehacer de la vida indígena en referencia a cómo había que comportarse y relacionarse en comunidad, teniendo siempre como base la recuperación de un territorio que por invasiones, descuidos externos y diversos proyectos había sido vulnerado. Había un desconocimiento de las posibilidades que existían para luchar por el territorio ancestral y por eso se inició un proyecto de capacitación para que los indígenas aprendieran la normatividad que les permitía defender los derechos territoriales desde los procedimientos para constitución, saneamiento y ampliación de los resguardos. El conocimiento de los procesos de restitución de los derechos territoriales desde lo administrativo y la justicia especial indígena, y el análisis de conflictos socioculturales y socioambientales que afectaban el territorio. La comunidad misma tenía que capacitar a sus líderes para que desde ahí se pudiera iniciar un proceso de defensa y recuperación del territorio que también traía consigo el fortalecimiento de su cultura, de sus ancestros y de su tradición. En este proceso no solamente se benefició el pueblo Cofán, sino también otros cabildos que estaban dentro del territorio y que fueron invitados a trabajar por la defensa del mismo. Así se unieron de la cabeza del pueblo Cofán y guiados por la experiencia de Wellington, cabildos de los pueblos Quichua, Aguá, Nasa y Emberá Chamí. Las personas tomen siempre la parte positiva de las enseñanzas y conocimiento. Todo lo que miramos en el universo es importante, hay que saberlo cuidar, hay que cuidar la vida, la naturaleza, nuestro territorio. Es que tengamos unos valores sociales, porque eso nos ayudaría a estar unificados, a pesar de las diferencias, para vivir dentro de un mismo entorno social. Recordar que los planteamientos de los pueblos indígenas nacen desde el sentir de la naturaleza y por eso quiero invitar a que se apoyen estas iniciativas, porque de esta armonía nos beneficiamos todos, porque no se debe olvidar que la Amazonía es un territorio o el territorio que todos debemos proteger.